Mundo Neurodiverso. Un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico. El espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Paso a Paso en nuestro podcast Mundo Neurodiverso. Este espacio en donde profundizamos sobre temas que giran en torno a la neurodiversidad. Yo soy Laura Ríos, soy fundadora y directora operativa de ATSAN, Centro Psicopedagógico, en donde trabajamos con personas con alguna condición del neurodesarrollo, desde pequeños hasta la etapa adulta. Y bueno, pues platicarles que esta es la segunda parte de nuestro tema con el doctor Jesús Guerrero. Él es neuropediatra y viene a platicarnos sobre temas que tienen que ver con el espectro autista en relación con la medicina. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, platícanos un poco de tu historia para que los que nos escuchan te conozcan un poquito más. Bueno, yo me llamo Jesús Guerrero, soy neurólogo pediatra, egresado de la UNAM, del Instituto Nacional de Pediatría. Tengo ya 3 años ejerciendo aquí en Guadalajara como neurólogo nuevamente y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme a la segunda parte. En la segunda parte, muchas gracias, doctor. Y bueno, en esta segunda parte vamos a abordar esta pregunta, este tema de los tratamientos que hay en el mercado del autismo, diría una colega, el mercado del autismo, que bueno, me gustaría primero hablar de esos tratamientos que no están comprobados, que no tenemos como una evidencia científica de que en verdad nos da resultados y que en muchas ocasiones termina siendo que el papá se desgaste en varios sentidos al intentar probar con estos tratamientos. O sea, desgaste desde económico hasta emocional, Claro. Porque no es fácil. Y ya después platicaremos como cuáles serían los que nosotros recomendamos, porque hay más evidencia, ¿no? Qué duro, imagínate para un papá invertir a lo mejor tiempo, esfuerzo, energía, esta parte también de la expectativa y que pues no te dé resultado, o peor, que tengamos una complicación asociada al remedio, ¿no? Sí, y sobre todo platicar de esto que ya se ha demostrado pues que no resulta, ¿no? O sea, hay que compartir esta información. Que lo terrible es que muchas veces hace sentido, ¿no? Sí, o sea, como que exacto. uno dice como papá, ya sí. Sí. El ejemplo que yo siempre les doy, hay un delfinario en la UNAM donde se intentó incorporar a niños con parálisis cerebral, a niños con autismo, a niños con neurodivergencia para parte de terapia. Y uno diría, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, el niño con autismo, que es un niño muy inteligente, incomprendido, de repente con situaciones de como un sistema operativo diferente, les digo yo a los papás, y el delfín que también pues es un animal súper inteligente, ¿no? Entonces decían, claro, hace como que mucho match en la cabeza, ¿no? Y fue un total fracaso, o sea, porque de alguna manera el agua del delfín es un agua que tiende más a lo frío, obviamente el niño muchas veces no se siente tan cómodo con el animal, o sea, no había un beneficio que sí lo hay con la equinoterapia, o sea, pero que uno podría pensar, hace sentido y la realidad es que no, la evidencia ya nos Sí, dijo claro, que los delfines no ayudan ahí. Ajá. porque luego la forma en la que lo venden o que lo explican, pues uno dice, no, pues sí, o sea, me lo están diciendo de una forma que a mí me hace sentido, ¿no? O las células madre, que yo creo que de alguna manera son ahorita lo que está en auge. O sea, uno podría decir, pues si es una célula madre, se va a poner en lo que no esté funcionando porque tiene capacidad de hacer cualquier cosa y listo. Y no, la realidad es que todavía no hay evidencia de que las células madre puedan beneficiar. Por el contrario, incluso hay reportes de casos de complicaciones en niños por el uso de células madre. Una pregunta sobre esto de las células madre. ¿Qué es lo que se supone que hace, o sea, por qué se propone para el autismo? Realmente se proponen para todo. Para todo, es como la panacea, ¿no? Exacto, para cáncer, para enfermedades degenerativas, para las articulaciones. O sea, yo podría hablar de esta parte únicamente de neuro, donde la premisa va de que al ser una célula totipotencial, que puede ser cualquier cosa, pues va a generar como esta funcionalidad esperada o esta idealización del sistema nervioso donde pueda funcionar como es debido, ¿no? Pero no, la realidad es que... Es como
a ver si lo entendí bien, poniéndome en la posición a lo mejor de mamá, es como esta célula que se puede adaptar a lo que mi hijo necesite. Exacto, como la célula tiene capacidad de hacer cualquier tejido del cuerpo, o sea, uno podría pensar en ese tenor, pues va a componer, ¿no? Va a hacer lo que falte para que tengamos esta transición hacia el niño neurotípico. Y la realidad es que no funciona así. Ok, eso es importante mencionarlo porque aparte es costoso. Claro, de las son terapias muy costosas, son terapias que son muy variadas también. De repente hay terapias vía oral con células madre, terapias intravenoso, terapia intratecal, o sea, directamente hacia el sistema nervioso, hacia el líquido subarraquídeo. Pues de alguna manera, ya el que tú tengas una administración de medicamento hacia el cerebro, pues es riesgoso, ¿no? Desde la técnica, sí. O sea, que si bien uno lo hace cuando tienes que realizarlo, por ejemplo, en la meningitis tengo que sacar líquido para ver qué está pasando en tu cerebro, pero siempre hay un riesgo, ¿no? Desde una lesión hasta la parte de que aunque seas el más limpio del mundo y te laves las manos 3 veces, sí podemos agarrar por ahí un microorganismo, ¿no? Una infección. Entonces yo creo que cuando queremos algo que no tiene evidencia, yo les digo a las mamás, si te pone en peligro, o sea, no cuentes conmigo. Si de repente es algo que tú quieres experimentar, donde a lo mejor, no sé, a mí me gusta mucho, como algo recreativo, los aceites esenciales, como esta parte del el que se pone en difusor y huele muy rico el consultorio. Padrísimo, ¿no? Si a lo mejor alguna mamá te dice, es que el de lavanda me ayuda a que el niño duerma bien, pues cálale, no le va a hacer daño, o sea, está padre, ¿no? Y si no, pues mínimo se siente cómodo, ¿no? Se relaja a lo mejor. Sí. Pero ya cuando tu idea de intentar incluye, pues, una aguja en la teca, o sea, una aguja a nivel del LCR, del espacio subaracnoideo, pues sí diría... Sí, que tener incluso yo agregaría, no sé, ya me dirás tu opinión, como decir, oye, por ejemplo, este ejemplo que pones, ¿no? De los aceites esenciales, es como lo que acabas de mencionar, pues relaja, te funciona, tu hijo sí hace que duerma, pero tampoco es que nos vamos a poner a todos compren aceite esencial de lavanda, Claro. Porque eso hace que tu hijo duerma, ¿no? O sea, como es, cada caso es distinto. Claro. Y no hay nada comprobado. Yo creo que también los papás tienen que entender que cuando uno tiene esta formación científica, ustedes, nosotros, que de alguna manera dedicamos nuestro tiempo a esto, no podemos recomendar con base únicamente en la experiencia personal. O sea, tú pagas una consulta para que te atienda con base a lo que aprendí y que me tomó años. O sea, no algo que yo creo que está chido, ¿no? O sea, de decir, a mí me relaja mucho el aceite de lavanda. Pues, no, o sea, de alguna manera creo que siempre hay un espacio para la experiencia personal y más las mamás, sobre todo, que la generan y que la viven, compártanla. O sea, hagan estas redes de apoyo donde puedan compartir experiencia, pero siempre vamos partiendo por lo que está escrito que funciona para todos. Y eso, híjole, acabas de tocar un punto bien importante, porque hay personas, bueno, ha tocado conocer personas que por la experiencia personal se ponen a vender, a recomendar, a consultar, a ver, no, espera. Esta parte que ya no está padre, ¿no? Exacto. O sea, el que yo, mamá, te comparta que me fue muy bien a lo mejor con la fórmula de soya, pues está bien, es tu experiencia, la validamos, qué bueno que lo compartas, pero ya cuando yo me pongo a distribuir fórmula de soya y a querer imponerla a cada niño que conozco, pues ya no está padre. Ahí ya tenemos que empezar a dudar, ¿no? Sí, claro. Hay otros tratamientos que ya tienen muchos años, pero no desaparecen, que son las cámaras hiperbáricas. No sé si tú conozcas respecto a estos tratamientos o que los puedas mencionar. Conozco poco porque no es algo en lo que tengamos adiestramiento nosotros como neurólogos. No hay evidencia, nuevamente. Y recordemos que el oxígeno es tóxico. O sea, el oxígeno en niveles altos también es tóxico, genera radicales libres, genera que nos hagamos viejitos pronto. Entonces, no es como que nuevamente hace sentido. En el oxígeno es vida, ¿no? O sea, básicamente el árbol nos lo regala, ¿no? Entonces, no, todo con medida y todo con cierta cautela. O sea, oxígeno en niveles altos también nos genera daño. Todo en exceso nos deja, hasta el oxígeno, hasta la vitamina tal o hasta el agua, ¿no? Por ejemplo, la vitamina D, que justo está cobrando ahorita mucho interés en autismo, donde incluso se reporta beneficio. Cuando a un paciente que tiene bajos niveles de vitamina D, yo le repongo vitamina D. Pero cualquier vitamina en exceso también genera enfermedad. Exactamente. Qué importante saber que tampoco es, que hay que tener un límite y que también hay que ver, por ejemplo, y me imagino que, por agarrar este ejemplo, la vitamina D, lo puedes ver en un estudio de sangre, claro, ¿no? O exacto. sea, tienes que, antes de ir a comprarte la vitamina que le sirvió a mi conocida, que también tiene un hijo con autismo, primero necesito ver si mi hijo necesita vitamina D. Y no caer únicamente en esta parte de lo comercial, de es que yo vi muchas mamás que les funcionó, o arriesgarte, porque al final estás arriesgando a tu hijo y eso de alguna manera no
no va a beneficiar, al contrario, tienes riesgo de complicarlo, ¿no? Y entonces no está comprobado que las cámaras hiperbáricas funcionen para el autismo. Ni la quelación, fíjate que va Eso, ajá. Las como ahí de la quelaciones ahí, ¿qué sucede? Primero, ¿qué es una quelación? Ajá. ¿Por qué no está recomendado? Hablábamos hace un rato de cómo existe este mito que el autismo tiene una correlación con la intoxicación por metales, que no tanto el autismo, algunas otras condiciones neurológicas, hay enfermedades por intoxicación de metales, ya sea porque me intoxiqué del ambiente o que mi cuerpo no lo puede metabolizar. Por ejemplo, la enfermedad de Williams, donde acumulamos cobre, la enfermedad de Hell-Borden-Spatz, o sea, que son enfermedades donde yo no puedo procesar ciertas sustancias, o sea, ahí podemos administrar medicamentos que limpian el cuerpo, o sea, que son los quelantes. El quelante se lleva el metal o se lleva el tóxico, ¿no? Pero no hay beneficio en administrar un quelante a un paciente que no esté intoxicado, ¿no? Ok, porque las personas autistas no están intoxicadas. Para nada. No. Y qué importante es que podamos definir eso. O sea, no hay nada malo contigo, tu hijo es un niño normal. Funciona diferente, hay una programación neurodiversa, pero no es una enfermedad. Una forma de procesar la información distinta, pero no es una enfermedad, exactamente. Y lo que acabas de mencionar muy bien, no está mal. Exacto. Es diferente. O sea, es complicado porque aquí caeríamos también en romantizar el autismo, donde las mamás que tienen hijos que tienen esta condición saben que también hay obstáculos. Platicamos de lo del sueño, platicamos de la alimentación. Yo creo que el instinto más básico del padre es alimentar, ¿no? Entonces imagínate esta mamá que aparte cocina súper rico, que prepara unos huevos con ejote y el niño dice, ¿no? ¿Nuggets otra vez? O sea, pues qué difícil, ¿no? Y qué frustrante para ellos, pero pues también hay cosas padrísimas dentro del autismo, ¿no? Sí. Platicaba en esta semana con un niño, en la escuela lo mandaban por problemas de aprendizaje, ¿no? Y el niño me empezó a hablar de los agujeros de gusano, de cómo me puede llevar a otra dimensión. Entonces, digo, hay cosas maravillosas dentro del TEA. No romanticemos el tema, como no puedo romantizar los neurotípicos tampoco. Exacto, ¿no? Sí, también tienen su rollo, ¿no? También tenemos el rollo. Creo que hay cosas muy buenas que señalar de la población neurodivergente. Incluso hay un estudio muy bonito de TDAH particularmente, que habla como de los pros de tener TDAH, donde te pone como que son personas más creativas, tienen más tenacidad, generan el hiperfoco, ya que logran dominar la atención. Entonces, igual en autismo hay cosas muy buenas. Son chicos muchas veces brillantes en algunas áreas, o en todas, pero sí hay obstáculos. Y hay obstáculos y retos. Exactamente, a favor de no romantizar. Hay otro, bueno, este es menos escuchado, pero sí me ha tocado con varios papás, sobre las inmunoglobulinas. No sé si tú tengas conocimiento respecto a esto, si es algo que funciona, no funciona, no tiene nada que ver. Hay un medicamento que es la gamaglobulina humana o el IVIC, que se usa para algunas entidades o algunas enfermedades. Básicamente es un anticuerpo que se puede unir a otros anticuerpos. Se usa también para reponerlo en personas que tienen alguna inmunodeficiencia humoral. Humoral es que les faltan anticuerpos, ya sea porque no los producen o porque los eliminan. O los están tirando. Por ejemplo, el niño con enfermedad renal, algunas enfermedades renales tiran los anticuerpos, ¿no? Entonces sí hay indicación para reponerlo, pero en autismo no hay indicación para administrar gamaglobulina. Ojo, platicábamos hace un rato de cómo algunas condiciones genéticas pueden acompañarse de autismo. Entonces, habrá algún niño al que sí le beneficie. Esto ya tendrá que verlo tu médico, tu psiquiatra, tu neurólogo, tu genetista o tu inmunólogo en este caso. Pero es una cuestión de por otro diagnóstico. Exacto, pero para el niño convencional que tiene autismo no es una indicación. No es una indicación. Así es. De acuerdo. Vacunas de diferentes tipos. Por ejemplo, por ahí escuché una vacuna de bovino, creo. De las células de bovino que no han nacido mil cosas. Ajá. No, mucho cuidado con eso, porque estás administrando algo que es tóxico, que no tendría que estar en el cuerpo del niño, que no beneficia. O sea, volvemos al punto, en la mercadotecnia, pues, nos hace sentido, ¿no? De que, claro, o sea, pues vamos a mejorar con esto, pero seamos muy cautos, acerquémonos a gente preparada. O sea, yo creo que es importante que tú sepas que tu centro, tu psicólogo, tu neurólogo es un neurólogo que está certificado. O sea, incluso a mí no me daría pena decir a alguien, ¿puedo ver tu título? Para tener yo esa certeza, ¿no? Cédula. De tu cédula, para decir, híjole, sí es cierto, porque te estoy confiando en lo más importante que tengo, que es mi hijo, ¿no? Sí. Entonces, tener esa garantía de que hay una formación que respalda esto. Sí. Y contrario a lo que muchos dicen, yo los invito a que lean, a que busquen en internet, a que le pidan a sus profesionales evidencia, ¿no? Oye, mándame un artículo donde lo pueda leer, mándame un documento y pues fijarnos la calidad, ¿no? Si de repente es el blog ahí medio como que hechizo, pues no hacerle tanto caso. Sí. Buscar esta información fidedigna, ¿no? Sí, como preguntarle a las personas que nos dedicamos a esto, decir, aquí puedes buscar información, ¿no? Exacto. Aquí, si te metes, no sé, al Facebook de no sé quién, que no, ni siquiera, como dices tú, no tiene título, pero está diciendo esta información. TikTok, ¿no? Que también. Un TikTok. Que a veces hay cosas buenas en TikTok.
Sí, O sea, sí, también definitivamente. hay personas profesionales que utilizan esa plataforma. Exacto. Hay Sí. mucha información, a veces en páginas tan oficiales como CDC, o sea, que tienen información para padres. Entonces, busquen lo oficial. Ok, y siempre pregunten a un Siempre profesional. preguntar al profesional, exacto. Que no sea por una experiencia personal. Así es. Ok. O sea, obviamente la experiencia es valiosa, pero que Sí. pueda respaldarse en evidencia. Exactamente, la experiencia es valiosa pero respaldada. Muy bien. Ahora, ya hablamos de algunos ejemplos de lo que pues no está funcionando. Exacto. ¿Qué es lo que sí funciona? ¿Qué es lo que es recomendado para las personas autistas? Ok, la terapia definitivamente es lo primordial. Ujú. O sea, la terapia, que los modelos nacen de ABA, seguramente tú puedes platicar con mucha más seguridad de este terreno, Ujú. pero hasta donde yo conozco el modelo ABA sería todavía la base, y de ahí han salido más modelos para trabajar con TEA. Y de alguna manera, pues sí, las terapias de intervención, conductuales, de lenguaje, dirigidas obviamente para el niño, o sea, no para el niño con autismo, sino para el niño Diego que tiene autismo, que está en este nivel de funcionamiento, que tiene estas comorbilidades. Claro, Es algo muy personalizado. muy personalizado, exacto. Creo que Sí. esa es la parte importante, ¿no? Porque cuando yo doy terapia de lenguaje y a todos les voy a embarrar Nutella en la boca, pues no, porque incluso a lo mejor no tiene un problema de puntos de articulación. El problema está en la intención de comunicar o en la semántica, o a lo mejor el problema es otro, ¿no? A lo mejor me ve un terapeuta que no me ha evaluado correctamente con los instrumentos que tienen que usarse de rigor, y lo que tiene mi hijo es un problema de audición. Sí, Falsamente por las características Sí. creímos que era autismo, ¿no? exacto. O lo contrario, también pasa mucho que el niño tiene autismo y digo, es un duelo para los papás recibir un diagnóstico, el que sea. Entonces, El que sea. a veces en esta parte, decías tú del mercado del autismo también, el mercado de los diagnósticos, ¿no? Ah. Esta parte de la comercialización del diagnóstico, donde yo te digo, pues tiene estos 4 diagnósticos que incluyen, no sé, el problema sensorial y el problema de intención del lenguaje, y no te digo que es autismo, aunque básicamente te lo estoy diciendo. Te estoy describiendo todas las características que son parte de un solo diagnóstico. Exacto, y yo creo que Sí. lo más importante es el diagnóstico para permitirnos trabajar, ¿no? E incluso para darnos esta certidumbre, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que dice, me conozco y me reconozco, ¿no? Entonces, de repente yo puedo decir, es que Diego, ya agarramos el nombre de Diego, ¿verdad? Sí. Es que Diego es súper berrinchudo y me dice mi suegra que lo tengo mal criado. Y a lo mejor es una condición sensorial, donde a Diego el ruido lo pone mal, o donde requiere estar muy ocupado, donde necesita el movimiento para estar funcional, y conocer que lo que tiene es una condición llamada autismo, pues le permite también estar en paz conmigo, ¿no? O sea, no estoy haciendo las cosas Sí, mal. porque, claro, es importante manejar, estoy de acuerdo contigo, que el diagnóstico, más allá de ser una etiqueta y mucho Exacto, es menos una algo, herramienta. mucho menos que sea algo que te limite, es un punto de partida. Exacto. Es muy bien, de aquí vamos a partir porque sé que su forma de procesar la información es diferente. Y ahora puedo tener más empatía también. Ahora Sí. entiendo por qué pasa esto. Yo no me siento Exacto. tan enojado, tan frustrado. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Pasándonos a los tratamientos que sí funciona en quinoterapia, por ejemplo, también. La quino tiene una evidencia para, sobre todo, el trastorno de la modulación sensorial. Obviamente no es cualquier caballo. Volvemos al punto de cómo todo tiene que ser con un especialista, ¿no? O sea, no es como yo tengo, no sé, el terreno en Tequila y hay caballos y los subo, ¿no? Son caballos especiales, calentados, preparados, que de alguna manera me ayudan a trabajar toda esta parte sensorial, me ayudan a hacer vinculación empática con el animal, me ayudan a trabajar lo motor. Entonces es un centro también especializado, ¿verdad? Que trabaje Ok. equino. ¿Qué más os funciona? El omega 3, dentro de esta parte de la fitofarmacología, de la suplementación y nutrición, Ujú. el omega 3 sería lo único que tiene evidencia que favorece y optimiza el neurodesarrollo. Obviamente tiene que ser también dosificado, preparado para tu hijo, o sea, no... Hay unas gomitas por ahí de Nemo que venden en Amazon que se ven fabulosas, se sabe muy rico. Y pues no, realmente tiene 70 miligramos de omega, o sea, No sirve. no es la dosis que requiero para tu hijo, ¿no? O a lo mejor mamá tiene este interés por lo supernatural y dices que en mi casa se come salmón todos los días. Pues es que el salmón no va a alcanzar, o sea, no tiene el nivel, aunque le demos su filete de salmón todos los días, no vas a alcanzar el nivel deseado, ¿no? Ok. Entonces ahí sí, El omega sí funciona. el omega sí funciona, exacto. La vitamina D decíamos que reponerla cuando está deficiente nos puede funcionar. La melatonina para el proceso del sueño, dentro de lo alternativo, lo natural, ¿no? ¿Qué más? El magnesio también tiene cierta evidencia para los trastornos del afecto, como puede ser depresión, como puede ser ansiedad. De acuerdo. Creo que serían los que yo tengo en este momento muy presentes. El gluten, decíamos que quitarlo a lo mejor puede mejorar la conducta también. Puede mejorar la conducta quien le inflama el gluten, ¿no? O sea, no es como generalizarlo. Ay, me está dando la tos. Fíjate que aquí quiero mencionar algo con esto que mencionas del omega, que he escuchado como muchas investigaciones recientemente que funcionan y otros
similares de medicina natural. A mí lo que me gustaría mencionar para los papás es no sustituye como otro tipo de intervenciones, es un complemento y a lo mejor no sería la intervención principal, ¿no? Claro. Yo creo que aquí la intervención principal, lo voy a decir, parezco disco tiene que ser la terapia, tiene que ser la terapia y tiene que ser los cambios en casa. O sea, yo creo que no existe el terapeuta que alcance individualmente a poder hacer este cambio tan trascendente en un niño. Ahora sí que el autor principal siempre es el papá, la mamá, la familia. Entonces, ya generando esto, pues apóyense en lo que hay. Digo, hay tantas cosas nuevas que puede ser una herramienta. Yo les digo, es como ruedas para una bici. O sea, el terapeuta tiene un trabajo que es, vamos a decir, un objetivo, ¿no? Trabajar la atención. Entonces hay un medicamento que puede estimular la atención, que es este extra, que va a ser más fácil, como estas rueditas de bici, el proceso de atención de tu hijo. Cuando el niño ya está listo, pues quitamos las ruedas. O sea, no va a ser para siempre, ¿no? Pero sí vuelve más fácil el proceso. Imagínate para un niño con autismo, que tiene irritabilidad, que tiene un tema sensorial, que tiene esta necesidad de la estructura, de la persistencia, donde yo no tolero el cambio, que un día de repente me digan, vamos a entrar a terapia, vamos a entrar a la escuela. Pues obviamente puede ser abrumador. Entonces el medicamento a lo mejor me da esa tranquilidad para que a lo mejor batalle un poco menos y con el tiempo lo asimile, me ajuste e incluso ya diga yo, ¿qué hubo? Vamos a la escuela, o sea, porque esto es lo que me toca, ¿no? Entonces, apóyense con lo que hay alrededor. ¿Qué más nos funciona? Híjole, decíamos lo último, el magnesio. ¿Qué otras terapias? Yo a mí me gustaría mencionar que si han tenido malas experiencias, porque eso es algo frecuente, a lo mejor fui con un terapeuta y no me gustó y dije, porque a lo mejor pues no estaba bien capacitado, a lo mejor sabía de otras condiciones, pero no de autismo. El caso es que no hayan tenido una buena experiencia, que no se queden ahí. Claro, o sea, no que se peleen con el método. Sí, y que hay muchos terapeutas y que no generalizan que por una o dos experiencias malas, entonces esto no funciona. Busquen otras opciones porque sí las hay. Incluso yo también les digo, a veces ni siquiera es que tu terapeuta sea malo, a veces lo que yo tengo para ofrecerte, pues no es lo que requiere tu hijo y mi método no va ahorita con el niño, a lo mejor en un año sí. Entonces no nos peleemos con la terapia. Busquemos qué es lo que requiere el paciente, ¿no? Y seamos tolerantes también. Mucho tiene que ver con eso. No sé si estás familiarizada con la terapia Boita que se usa para parálisis cerebral. O sea, la terapia Boita son posturas, son posiciones, son situaciones motoras que hacemos con el niño para mejorar su tono, su flexibilidad, favorecer el que tenga una estructura motora ideal, ¿no? Pero duele. Entonces, a veces llevo al niño y veo que llora en la terapia y veo que batalla y digo, no, yo no quiero que sufra. Pero a veces el tolerar un poquito la incomodidad nos puede beneficiar a largo plazo enormemente. Entonces, me recuerda como la rehabilitación, ¿no? Cuando necesitamos ir a rehabilitación porque nos operaron o algo, pues es doloroso. Cansa, pero hay un beneficio en eso. Hay un beneficio. Creo que es difícil para los papás. Sí, voy a decir, ¿dónde está? ¿Y dónde está esta línea donde, bueno, sí, es parte del tratamiento, hay que tolerarlo, o no, ya no me está gustando, creo que esto se está pasando. Es como, hay que observar mucho, ¿no? Yo creo que también acérquense a comunicar, o sea, no tengan miedo de decirle al terapeuta o al médico, esto no me gustó. O sea, para que te podamos orientar, ¿no? Y decirte, pues, vamos haciendo estos cambios. A mí me gusta mucho trabajar en consulta. Mi trabajo no es decidir por ti. O sea, yo no soy papá del niño, yo no soy la mamá. O sea, mi trabajo es ofrecerte la información. Esto es lo que hay para que tú te seas informado. O sea, tú eres el titular, tú eres el protagonista en este proceso de tu hijo, junto con el niño. Entonces, esta es la información. ¿Qué es lo que en este momento crees que es mejor? Incluso a mí me gusta mucho aventarles, yo esto es lo que haría. O sea, yo, Jesús, en mi experiencia, esto me parece lo ideal, pero esto es lo que hay. Vamos acomodando, porque a lo mejor mamá tiene la idea de que yo no voy a usar medicamento por lo que sea. Entonces digo, vamos poniéndole omega. Que ahí también nos toca orientarte en cuanto a las expectativas, ¿no? El omega en potencia es lo que menos nos va a ayudar. O sea, tenemos otras herramientas que pueden ser más útil para trabajar algunos temas. Entonces, conocer muy bien cuáles son las expectativas, cuáles son los alcances, no mentirnos tampoco. O sea, exactamente. No sé, tengo ahorita una situación muy pobre en el lenguaje y el omega me lo va a corregir. O sea, no. O el omega solo, porque de repente también esta parte de los cambios radicales en el estilo de vida son difíciles, donde lo tengo que llevar a terapia todos los días, 1 o 2 horas, y no tengo tiempo porque desgraciadamente hay que trabajar y hay que hacer muchas actividades. Y el poner la expectativa todo en una pastilla que damos en la mañana o en un jarabe, pues no va por ahí, ¿no? Ser muy claros en los objetivos y en las expectativas. Y que incluso me gustaría agregar el que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de autismo, una de las características de una gran parte de las personas autistas es que no van a hablar.
O sea, también es como... El autismo no verbal, claro. que esa es su forma de ser. Sí vamos a hacer todo porque se comuniquen, Claro. que no es lo mismo al lenguaje oral, a ser verbales, pero sí que se comuniquen, que puedan expresarse, vamos a encontrar la manera, y si nos da para hablar, para que sean verbales, lo vamos a intentar. Pero hay personas que no son verbales y no necesariamente porque falló la terapia, falló el medicamento, falló la familia, es porque es su forma de ser, ¿no? Exacto. Y yo creo que aquí incluso no nos casemos con que si tu terapeuta no está trabajando ahorita el lenguaje expresivo, la parte del habla, no está trabajando la comunicación, ¿no? Uh-huh. Yo tuve por ahí un paciente que ha sido un lujo para mí acompañar a la familia en este proceso, que empezó primero con los pictos. Justo aquí en Atzán, empezó con los pictos y me decía la mamá, Jesús, ¿no sabes lo padrísimo que es que el niño me diga, quiero cenar nuggets? Decía una vez la mamá, ¿no? Me atarugué yo y saqué el picto del nugget y saqué el picto del hot cake. Me pidió nuggets, no tenía nuggets. Y dice, pues ahí estoy yendo yo en la noche a comprar nuggets porque pues obviamente quiero reforzarle a mi hijo. ¿Me lo comunicaste? Sí. Ahí está, ¿no? Okay. Entonces empezamos con los pictos, con todo lo que había alrededor del niño y de repente en un viaje que tienen ellos se suelta a hablar. Empieza con los números, ¿no? Es un niño con mucho lenguaje, o sea, que expresa todavía. Hay que trabajar varias áreas, pero que ha avanzado muchísimo. Entonces no se peleen tampoco con el proceso, se casen con una idea, ¿no? Porque a veces trabajamos, por ejemplo, la parte de la seña y el papá siente que, híjole, no, es que si estamos trabajando señas es que no vamos a hablar. Y no necesariamente, o sea, empecemos por comunicar, luego hablemos y vamos descubriendo todos juntos a dónde vamos a llegar. Claro, sí. Con este paciente, Sí, ¿no? está comprobado que esos previos al lenguaje verbal lo llevan justo. Exacto. No nos hace lejos de alejarnos, ¿no? Ajá, exactamente. Y que no se queden con dudas. Papás, pregunten. Denos guerra, pónganos a trabajar. Sí, exacto. Pero a ver, ¿por qué me lo recomendaste? Pero a ver, ¿qué significa? Pero a ver, dame una evidencia científica, ¿no? Exacto. O sea, creo que eso es algo importante, que los papás preguntan, que no les dé pena. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, doctor Jesús. No sé si haya algo que quieras agregar. Me parece que ha sido muy interesante todo lo que hemos hablado. Para que los papás estén más informados, tengan un mejor criterio para tomar decisiones. Te agradezco mucho tu participación con nosotros y pues no sé si quieres agregar algo. Yo creo que para cerrar me gustaría recordarles, todos los niños con alguna condición de divergencia tienen que tener terapia, la terapia es esencial y no le tengan miedo al medicamento. De verdad, ahí en casa no le tengan miedo al medicamento, no es para siempre, o sea, es el tiempo que lo necesite. Los medicamentos que usamos no generan adicción, no generan dependencia, eso es algo tan regulado que yo no podría recetar a un niño algo que le genere una situación perjudicial, ¿no? Está muy, muy vigilado eso. No generan daño al hígado, daño al riñón. O sea, por supuesto que todos los medicamentos, el que más genera daño al hígado, pues es el paracetamol, ¿no? El Tempra. Que de alguna manera todos lo usamos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ahí esa es la parte importante de acompañarlo de un especialista, ¿no? Que va a cuidar este proceso, que va a supervisarlo y que incluso va a reconocer si tu hijo tiene alguna condición particular que lo pone en riesgo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no generan daño y importante, pues no es su objetivo que vean al niño mal, que lo vean drogado, que lo vean como una máquina. Exacto. O sea, al contrario, es una herramienta, es un empujoncito para poder facilitar el trabajo de ustedes en casa y del terapeuta, ¿no? Uh-huh. Sí, muy, muy de acuerdo. Muchísimas gracias. Y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en Spotify, en YouTube, en Twitter, no, en Twitter no, en TikTok, perdón, en Instagram. En todas estas redes publicamos información para ustedes como papás y para profesionales y nos pueden escribir las dudas y comentarios que tengan. Estaremos muy atentos para poder responderlas y darle seguimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatzan. O visita nuestra página web al www.atzan.com.mx.